¿Qué tal, amigos? Jesucristo nos enseña de que podemos atender al necesitado y de hecho en Mateo 25 nos dice que al hacer esto servimos realmente a sus hermanos pequeños. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo es que a través del servicio a los necesitados estamos realmente honrando a Dios y más todavía siguiendo el ejemplo de Jesucristo? En este capítulo veremos varios casos en donde aprenderemos justamente a vivir una vida conforme al ejemplo de Jesús. Esta semana a uno de estos mis hermanos pequeños. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes en una nueva oportunidad en este capítulo nuevo de Lecciones de la Biblia. Estamos analizando, como ya saben, aspectos ligados a la mayordomía. Ya hemos podido ver diferentes aspectos que conciernen esta mirada integral de cómo Dios busca que nosotros vivamos para honra y gloria de Él y cómo podemos honrarlo a través de nuestros bienes, de nuestros recursos, pero en definitiva a través de toda nuestra vida. Y nos ha estado acompañando cada semana junto a ustedes el pastor Luis Saavedra. Tenemos el agrado de tenerlo nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo ha estado, pastor? Muy bien, muy contento nuevamente de estar acá. Ya una nueva semana, ha pasado rápido el tiempo, pero así es. Muy contento de compartir este programa y el estudio de la Palabra de Dios. Y ya pasamos la mitad de febrero, ¿ya? Así que para muchos ya en el horizonte está la vuelta al colegio de los niños. Exacto. Y comienza nuevamente esa correría, pero que también es tan bonita, ¿no? Los niños disfrutan ir a la escuela, aprender. Y nosotros acá, ¿no es cierto?, en la Facultad de Teología, evidentemente estamos ya recibiendo a los alumnos en un par de días más. Así que muchos de ellos dispuestos también a prepararse para servir al Señor. Así que sí, no faltan cosas que hacer y escenarios en los cuales Dios también puede bendecir. Imagino que ustedes también, queridos amigos, han tenido instancias también para descansar y están también viendo cómo nuevas responsabilidades se abren delante de ustedes y esperamos que Dios también les esté bendiciendo allí. Oportunidades también para servir, oportunidades también para, como dice el título del capítulo de esta semana, hacer el bien a uno de estos mis hermanos más pequeños, como dijo Jesucristo. Así que vamos a pedir que el Señor nos acompañe, que sea un estudio provechoso y tengamos también la oportunidad de discernir principios, verdades que moldeen también nuestra vida. Vamos a orar. Señor, una vez más vamos a ti en oración para reconocer tu grandeza, tu poder, tu amor y fidelidad también hacia nosotros. Que podamos explorar a través de otros incidentes, otros episodios de la Escritura, aspectos que pueden y deben aplicarse también en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta expresión, a uno de mis hermanos más pequeños, viene ahí de Mateo 25. Gracias. Lo maravilloso de aquí es que tanto quienes habían sido negligentes como quienes habían sido fieles en ese servicio a los hermanos más pequeños de Jesucristo, no habían entendido cabalmente la relación que existía, porque ellos incluso dicen, pero ¿cuándo te vimos? Desnudo, o en la cárcel, etc. Y ahí Jesús les muestra que en verdad, incluso ese servicio que se hacía desinteresadamente, o incluso nosotros que hemos podido leer este pasaje y entendemos que esa relación existe, tal vez solo la entenderemos cabalmente
cuando veamos los resultados y el fruto de ese trabajo desinteresado que nosotros pudimos hacer. Esto claramente tiene un modelo. El modelo lo deja Jesucristo. Exacto. ¿En qué inspiró también el propio ministerio de Jesucristo su quehacer mientras él recorría Judea, Galilea? ¿Qué motivaba, qué le dio forma al ministerio de Jesús? Mira, es muy importante tal vez que nosotros podamos señalar que el ministerio de Cristo no era un ministerio lejano a la necesidad real del ser humano. Es decir, a veces nosotros idealizamos o colocamos esta imagen del Mesías, ¿no? Del ministerio de Cristo, visto solamente desde la perspectiva sacrificial, ¿no? Es decir, el hecho de venir a morir, pagar nuestra deuda, y que es un hito absolutamente relevante, trascendente, importante dentro de la cadena de eventos de la salvación. O sea, eso es innegable. La razón por la cual Cristo vino primariamente fue morir en la cruz del Calvario. Pero no solamente la finalidad de su presencia en este mundo fue eso, sino también eso conlleva revelarnos el carácter del Padre, o sea, mostrarnos verdaderamente quién es el Padre, y a su vez Jesucristo de una manera práctica mostrarnos los principios del reino de Dios evidenciados en su propia vida. Y entonces Cristo nos enseña que el Evangelio no es algo que nosotros vivimos aislado de la sociedad, sino que debe ser vivido en relación con la sociedad y sobre todo en relación con también aquellos que dentro de este contexto social pueden ser los más desvalidos. Si bien hay un sentido espiritual del ministerio de Cristo, pero también hay un sentido práctico de ese ministerio. Por ejemplo, Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente, que es un texto que de hecho en el Nuevo Testamento también Jesucristo lo cita, ¿no? Isaías iniciando su ministerio. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, dice, ¿no? Y así sigue. Pero mira, es decir, aquí en este mensaje, ¿no?, que Jesucristo toma finalmente en Lucas y lo aplica al inicio de su ministerio, y él de hecho dice, estas palabras hoy se han cumplido delante de vosotros, lo que no pareció ni cayó muy gratamente a los oídos ni a la vista de los que estaban allí en la sinagoga en ese momento, ¿no? Porque Jesucristo se estaba abrogando para ellos un derecho que no le correspondía. ¿Cómo este está diciendo que es el Mesías? ¿Cómo está hablando, si esto describe al Mesías, se lo está aplicando a él, ¿no? Porque, claro, la gente quedó allí impactada frente a lo que Jesús menciona. Pero Cristo aquí está delineando, por decirlo de alguna manera, su accionar, su ministerio, el foco de su ministerio. Y como veíamos o te mencionaba recién, hay una perspectiva, obviamente, desde el punto de vista espiritual de la relación del hombre con Dios, ¿no?, que es lo que Cristo viene a liberar, viene a deshacer las obras del diablo, a quebrantar este lazo de la esclavitud del pecado. Pero tampoco aquí podemos dejar fuera del ministerio de Cristo la preocupación que Él tiene y la compasión que Él tiene frente al dolor, al sufrimiento y a las necesidades que el hombre experimenta por causa de la condición del pecado y de las consecuencias propias del pecado. Porque vemos a un Jesucristo que se conduele con aquel que sufre por la enfermedad. Y vemos a un Jesús, por lo tanto, que actúa en favor del enfermo sanando. Y Juan, por ejemplo, menciona en el capítulo 9, donde Jesús hace el milagro de la sanidad del ciego, cuando los discípulos preguntan quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así. Y Jesús dice, no, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entonces, ahora, claro, no es que Dios haya causado la enfermedad, pero sin embargo, la enfermedad, que es una consecuencia del pecado y que está presente en la vida de ese hombre, es la oportunidad también de Dios para manifestar su amor, su misericordia y liberar al hombre de esa condición. Habla aquí el texto también que Él vino a dar buenas noticias a quienes, a los pobres. Y está hablando, por lo tanto, tanto entendemos en esa pobreza en espíritu, como lo que define también Jesucristo allí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando inicia el sermón, en esa sección, como también entender que hay gente
que vivía desprotegida, que vivía, por lo tanto, la necesidad y donde no se estaba aplicando finalmente la justicia, la misericordia y la fe, y donde habían quienes también se aprovechaban de esa condición. Ahora, no estamos hablando aquí de hacer, obviamente, de un evangelio, llamémoslo así, sustentado en ideologías que sean ajenas a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Lo que se conoce, por ejemplo, como estas teologías emergentes a veces, ¿no? Que se ponen tanto de moda en el sentido de que, bueno, esta es la temática social y por lo tanto tratemos de recubrirlo esto con un, ¿no es cierto?, maquillaje o un fundamento bíblico. No, es decir, no estamos hablando de ese tipo de teología, lo que se está haciendo aquí, o de este mensaje, pero sí entender que Dios es cercano a la necesidad del hombre en toda su dimensión. Nuestras necesidades, tal como Dios las ve, abarcan diferentes aspectos de nuestra vida, lo material, lo físico, etc. Nosotros vemos ahí que viene a traer este alivio, esta intervención en favor de los pobres. Y mencionabas, ¿no es cierto?, el Sermón del Monte. Y es interesante que Mateo dice pobres en espíritu. Y hacemos esa conexión innegable con ese quehacer espiritual, nosotros delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él. Pero lo interesante también es que Lucas, que justamente Lucas 4, donde este pasaje es citado por Jesucristo, pues viene en este mismo evangelio. Ahora en el capítulo 6 tenemos el registro de Lucas del Sermón del Monte, en donde él simplemente lo deja así: bienaventurados vosotros los pobres. No dice pobres en espíritu. Por lo tanto, dejando abierta la posibilidad de que también la pobreza se refiera efectivamente a quienes están siendo los más marginales de la sociedad, quienes están efectivamente viéndose desafiados respecto a lo material. Y ambos aspectos, el pobre en espíritu, el que reconoce su necesidad de Dios, como el pobre material también, en muchos pasajes del Antiguo Testamento está combinada ambas realidades. Porque justamente, como ya hemos podido comentar en otros capítulos, a veces es el impío el que prospera, es el impío incluso a veces dentro del contexto del propio pueblo, gente que aun siendo del pueblo de Dios étnicamente hablando en el Antiguo Testamento, oprimían a quienes no iban a reaccionar, no iban a levantar su mano para defenderse, sino que iban a colocar la otra mejilla porque eran piadosos y menesterosos. Y por lo tanto a veces se daba de que el que era pobre en espíritu, el que era piadoso delante de Dios también a veces se daba, era pobre en lo material. Y en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, pareciera que una vez más se están combinando estas dos realidades. Así es. No es algo que caracterice a la iglesia cristiana, que todos sean pobres o que todos no sean ricos. No, ese no es el... No. Pero puede darse que a veces el precio que se paga por hacer las cosas bien, por no engañar, por no estafar, por no correr con las reglas que el mundo impone, que de pronto ciertas oportunidades pasen, que ciertas riquezas no lleguen y sin embargo nuestra condición está amparada en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Claro. Mira, y volviendo a Isaías, ¿no? Capítulo 58. Ya, sí. Bueno, este es un texto bastante especial. El enjuague menciona y dice que nosotros deberíamos leer este capítulo asociado al hecho de lo que es un reavivamiento y reforma también. Pero es interesante que en el capítulo 58 Dios está describiendo justamente una actitud de injusticia y de aprovechamiento con los más desvalidos. Claro. Sabemos que a veces Israel, ¿no?, miraba el cumplimiento de estas profecías como aplicadas a sí mismo, como nación, no viendo la perspectiva mesiánica necesariamente. Pero aquí podemos ver, por lo tanto, una actitud de quienes en el pueblo no estaban actuando justamente con esa misericordia y esa rectitud para con otros. Y por lo tanto estaban profesando una falsa religión, porque vivían una religiosidad, pero esa justicia, ese amor, esa misericordia, esa fe no estaba siendo practicada con sus propios hermanos. Mira, por ejemplo, dice aquí el capítulo 58, versículo 3, dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas
y no te diste por entendido, ¿no? Como preguntando a Dios, decir, mira, si nosotros estamos siendo fieles, estamos siendo consecuentes, estamos llevando sacrificios, estamos cumpliendo con nuestros rituales, ¿no? Pero parece al fariseo luego en los evangelios, ¿no? Exacto, claro, o sea, elementos de justificación propia. Sí. Pero cuando tú vas más adelante, Dios les dice, o sea, les dice claramente, ¿por qué Dios no les ha escuchado prácticamente? Y dice, he aquí, versículo 4, porque para contienda y debate ayunáis, y para herir con puño inicuamente. No ayunáis, dice, no ayunáis como lo hacéis hoy, dice. Y entonces menciona, ¿no? Y luego dice un poquito más adelante, versículo 7, ¿no es que compartas tu pan con el hambriento? Dice, que a los pobres errantes albergues ¿dónde? En casa. En casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces mira, o sea, Dios está confrontando esta religiosidad, lo que ellos por una parte profesan en devoción a Dios, pero que es totalmente opuesto a la conducta, a la forma de vida y a su relacionamiento con sus propios hermanos y específicamente con los más desvalidos. O sea, había una actitud de injusticia, porque ellos estaban sacando provecho del que no se podía defender, ¿no? Y entonces vemos aquí esta actitud que se revela acá en Isaías. Y entonces después, claro, la imagen del Mesías que viene es justamente a generar esta justicia por aquellos que también estaban siendo vulnerados en sus derechos y que Dios había establecido, como ya lo vimos en otro estudio, que Dios incluso había establecido ciertas normas, ciertas leyes que su pueblo debía respetar para mantener ese equilibrio, esa armonía, ese cuidado y ese bien integral en todos, en todo. Entonces, vemos claramente que los principios esbozados del reino presentes en el Antiguo Testamento, Jesucristo los encarna no solo en el discurso, sino que Cristo los encarna en la vida, ¿no? Y es eso, digamos, lo trascendente cuando Jesús define su ministerio. Y esto es algo que muchos teólogos han visto al escudriñar justamente estos pasajes. Pasajes que están retratando el anhelo de Dios para el pueblo. Finalmente, quien los cumple no es el pueblo, sino el Mesías. El Mesías. Es Jesucristo el que, como algunos han dicho, actualiza o encarna al verdadero Israel, a este Israel que debiera haber entrado en armonía con estos preceptos, estos principios que Dios ha establecido. Y es ahí en donde se nos presenta finalmente entonces el ministerio de Jesucristo como el verdadero modelo. Por ejemplo, imágenes, ¿no? Se me viene a la mente. La viña, Isaías 5, ¿no? Claro. Donde Dios describe a su pueblo como la viña. Pero Juan capítulo 15, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Así es. O sea, hay una viña, una vid que fracasa en su cometido, más Cristo es la vid verdadera que sí cumple su cometido. Ahora, si lo llevamos esto al plano de la mayordomía, ya que estamos en mayordomía, que es nuestro tema general, o sea, Adán fue el primer mayordomo, pero fracasa en el plan. Más Cristo viene y es el segundo y Adán. es el segundo Adán, por lo tanto ejerce una mayordomía correcta al dar cumplimiento efectivo y cabal a la obra que Dios le encomendó, que fue finalmente la salvación para nosotros. Así es. Entonces se ven estas imágenes, ¿no?, en un ministerio de Jesús. Y por eso es tan importante que en justamente un capítulo donde vamos a estar analizando nuestro trato o los ejemplos que vemos en la Escritura respecto a estos hermanos menores de Jesús, primero concentrarnos en Jesucristo. Después de la pausa, queridos amigos, vamos a poder profundizar un poco más en ciertos episodios también de la Escritura, en donde extraeremos también, basándonos en el modelo de Jesucristo, lecciones también para nuestra vida. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos de regreso a este capítulo en donde estamos viendo, ¿no?, este trato hacia los hermanos más pequeños de Jesús, siempre teniendo a Jesús y su ministerio como el ejemplo a seguir. Jesús viene a cumplir, a satisfacer realmente las expectativas de Dios para su pueblo. Jesucristo realmente encarna, es el verdadero Israel, pues solamente Él puede cumplir y llevar a cabo este ministerio de Dios hacia la humanidad. Y ese es el modelo que nosotros ahora, como recién mencionábamos, estamos intentando seguir y tratando de definir a la luz de la Escritura. Todavía pudiendo ir al Antiguo Testamento,
viendo este enfoque que tendría el Mesías respecto a los pobres. Esto tampoco es algo nuevo que emerja solo en el Nuevo Testamento. Al contrario, ya hemos visto evidencias muy claras de aquello. Isaías 58 ya lo veíamos también. ¿Qué consejos prácticos ahora tenía el pueblo en su propia legislación dada por Dios respecto al cuidado de los pobres? Veíamos en Isaías el tema del ayuno como un día casi más bien de solidarizar con aquel que le falta el pan y el sustento. Pero ¿qué otros elementos? Porque ejemplos son muchos. Exacto. Mira, en el capítulo 23 de Levítico, por ejemplo, en el versículo 23 específicamente, ¿sí? Versículo 22, perdón, 23-22, dice lo siguiente. Aquí hay una orientación práctica. Dice, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, aquí estamos hablando de la cosecha. Claro. Bueno, ¿qué momento más glorioso y más feliz para un agricultor que finalmente llegar al momento en donde ha de cosechar los productos de esa tierra que con tanto sacrificio y esfuerzo trabajó por meses? Nosotros estamos hablando de que un proceso de cosecha son mínimo 3 meses, ¿no? Es decir, para llegar a la cosecha, desde la siembra, el cultivo y llegar hasta ese momento. Pero sin embargo, Dios resguarda aquí un beneficio, un derecho especial para los más desposeídos, donde se orienta a aquel que es el dueño, el poseedor de esta tierra y que ha de cosechar primeramente estos frutos, aparte de entregarle a Dios su primicia, que ya vimos en algún momento, y sacar, por lo tanto, la cosecha que corresponde a él, debe dejar, dice el texto, de la cosecha también finalmente una parte para que entonces los pobres puedan ir y espigar. Y se me viene a la mente el incidente que encontramos en el libro de Ruth, ¿no? Cuando ella regresando, ¿no es cierto?, con Noemí y finalmente va a cegar al campo de Booz. Y claro, ella iba a buscar lo que quedaba. Y en el caso de Ruth, ella es tanto pobre como extranjera. Como extranjera, muy bien. Las dos cosas. Exacto, se cumplen las dos condiciones. Sí. Entonces, mira, qué interesante es que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, debía tener esta conciencia del cuidado de los menesterosos, de los pobres, y de preocuparse, por lo tanto, también de compartir de la bendición que Dios les ha dado a través de la cosecha, dejar también un remanente para aquellos que eran los más desposeídos y que no tenían esa oportunidad. Por lo tanto, hay un beneficio y una preocupación directa relacionada ¿con quién? Con el que está en casa, con el que es de la familia del pueblo de Dios. Pero como tú bien mencionabas, también está aquí el hecho práctico en relación al que no es del pueblo de Dios. O sea, la misericordia tenía que aplicarse tanto adentro como hacia afuera, por decirlo así. Y esto se ampara también en algo que Dios quiere que su pueblo nunca olvide. Debemos recordar que Israel también fue extranjero y que Israel no lo disfrutó, no lo pasó siempre bien. Al principio, cuando vivía José, tal vez estuvieron en una condición de más armonía y de más bonanza ante los ojos del faraón en Egipto. Pero después, las generaciones que siguieron allí y llegaron a los 430 años de la esclavitud, finalmente, en esa parte final, vemos nosotros que ellos tuvieron opresión, pasaron necesidad, fueron extranjeros, no fueron bien tratados. Y ahora Dios, ¿qué es lo que está diciendo a su pueblo? No devuelvas con la misma moneda. O sea, no pagues mal por mal, sino al contrario, es decir, tú también tienes que recordar que fuiste extranjero, por lo tanto debes aplicar la misericordia con aquel que llega a tu tierra, porque qué difícil es tratar de vivir en un contexto cultural distinto, qué difícil es cuando vienes y tienes que dejar tu familia lejos para tratar de forjarte un mejor camino y tener que abrirte paso dentro de una sociedad que te es desconocida. Qué difícil es, por lo tanto, tratar de lograr avanzar dentro de un ambiente que no es el tuyo. Más todavía cuando a lo mejor las diferencias culturales son grandes, idioma, costumbre, ¿no? Pero sin embargo Dios también se preocupa de eso. Y nosotros como cristianos debiéramos traer también principios a aplicar en este sentido frente a las necesidades de otros. Mira, se me viene a la mente algo muy, muy personal. Yo soy hijo de agricultor. Mi papá, mis abuelos fueron agricultores. Mi papá trabajó prácticamente toda su vida, ahora ya está jubilado.
pero mi papá ama la tierra, ama el campo. Y yo recuerdo que cuando venían los tiempos de cosecha, sobre todo en el verano, que nosotros con mi hermano ayudábamos al papá ahí en las cosechas, el papá abría el campo cuando terminaba la cosecha. Y abría el campo, ya sea el tomatal o los porotos, lo que se sembraba y se cosechaba para el verano. Él lo abría para que la gente que tenía necesidad pudiera ir y sacar lo que quedaba del producto y pudiera llevarlo ya sea para sus casas o para comercializarlo. Y mi papá siempre aplicó esa costumbre. En la agricultura, en los campos, todavía hay gente que mantiene eso. Y mi papá lo aplicaba aún más entendiendo el principio bíblico. Mi papá a veces decía así, para Dios hay que darle las primicias y las ultimicias, decía. Y nosotros nos reíamos, y claro, y las ultimicias, claro, los últimos frutos mi papá los dedicaba a las personas, o a veces llevaba también para compartir en la iglesia con hermanos. Es decir, ¿por qué cerrar la bendición? Es decir, si Dios me ha bendecido, ¿por qué yo no puedo preocuparme también de aquel que tiene necesidad? ¿Por qué el cristianismo tengo que verlo o mirarlo solamente desde esta perspectiva espiritual y no entender que lo espiritual tiene que impregnar también lo que es el diario vivir en una conducta recta que refleje los principios de Dios, de amor, de misericordia y de bondad para con el pobre? Y no estamos hablando, Pablo, de limosna, porque a veces nosotros confundimos entre lo que es la limosna con en realidad preocuparnos por la necesidad del pobre. Porque, claro, una persona, un indigente que esté caminando en la calle, ¿y qué hacemos nosotros? Lo que nos sobra, lo que está, lo entregamos, ¿no? Y claro, eso. ¿Qué le ayuda? No es mucho. Mira, hay otro incidente hace unos días atrás. Andábamos con mi hijo en el centro. Cristóbal tiene un corazón muy tierno y vio una persona discapacitada, le faltaba una pierna, que estaba pidiendo. Y Cristóbal fue y abrió su billetera, donde él tenía guardado un dinerito, y me mostró un billete de 1.000 pesos. Y era un billete para él grande que tenía. Y me dice, papá, ¿será mucho si se lo doy? Entonces yo le digo, tú haz como tú quieres hacer. Y él fue, abrió su billetera y le dio. Y después cuando conversábamos me dijo, se lo di porque él necesita una prótesis, me dijo. Y si yo le doy 100 pesos, ¿qué son 100 pesos para una prótesis? Me dijo. Entonces, mira, es decir, hasta un niño, frente a la necesidad de alguien, puede ser capaz de desprenderse hasta de lo más grande que él tiene, ¿no? Cuanto más nosotros como adultos, que podemos pensar y ver la misericordia de Dios y su bendición, ¿por qué no abrir la mano, por decirlo de alguna manera, y compartir esa bendición con el que está más desposeído en una necesidad real, concreta, más que, ¿no es cierto?, hacerlo tal vez así tan esporádicamente con lo que nos sobra, ¿no? No, y pareciera que justamente allí es donde tal vez otro personaje muy conocido dentro de los evangelios es desafiado también de parte de Jesucristo. Estamos hablando del joven rico. Lo que nosotros encontramos aquí, lo que acabamos de leer aquí en Levítico, presupone que quien tiene este campo, que quien tiene la capacidad de sembrar, cosechar, tiene ciertos ingresos que otro no. Y lo abre, ¿no es cierto?, para el pobre y el extranjero. Y esto es transversal también en el Antiguo Testamento, en donde quien tiene debe también participar y colaborar junto con Dios, velando por las necesidades del pobre, porque, como también lo señala el libro de Deuteronomio, siempre habrían pobres en medio de ellos, y de hecho Jesucristo cita este texto también. Por lo tanto, cuando el joven rico es desafiado, ¿no?, siendo de que los mandamientos los conozco, los he guardado desde pequeño, etcétera, 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 pero luego Jesús, que ve su corazón, que ve que pareciera que sí, este es un joven Sincero. hasta ese punto honesto, sincero, pero debe todavía crecer y ser probado en su fe en este sentido. Y Jesús ve también de que había un aspecto que le faltaba, y ya lo hemos visto en un capítulo anterior. Está esto del amor al dinero, está esto de no poder servir a dos señores, porque o son las riquezas o Dios. Y al parecer, ese dilema no estaba resuelto en este joven. Y me parece que esa es la clave para entender la orden final o ese consejo final que deja muy chasqueado a este joven.
Claro, y tiene que ver justamente con la confianza. Es decir, ¿dónde está puesta tu confianza en realidad? O sea, aquí la confrontación de este joven está en el hecho de que Jesucristo hace una invitación ¿a qué? A renunciar a lo que para él le parece seguro y poner ahora su confianza en Cristo, en su palabra, en esta forma de vida. Porque la pregunta de él es ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Claro. Y en esa pregunta está implícito otra pregunta, es decir, ¿qué tengo que hacer para transformarme en tu discípulo entonces? O sea, si quieres ser mi discípulo, deja de confiar en ti mismo y ahora comienza a confiar en mí, en lo que yo te estoy presentando. Pero no es fácil esa renuncia, parece, porque dice que él, justamente su amor y su confianza estaba más puesta en qué? En lo material, en lo tangible, que por sobre lo que Cristo en ese momento le podía ofrecer y que aparentemente no era tan tangible. Ahora, otra cosa interesante que tú mencionabas recién, puede ser que a veces nosotros utilicemos el concepto de que, bueno, Dios dice que van a ver que los pobres siempre los tendréis. ¿No? Esa es una frase muy escuchada. Entonces, bueno, si la pobreza siempre va a estar... ¿qué? Haga lo que haga, nunca se va a acabar, así que mejor dirijo mi atención en otra dirección. Exacto, ¿para qué me voy a involucrar con eso si finalmente yo no voy a ser capaz de terminar aquello? Pero bueno, veamos la pobreza como una oportunidad. ¿Para qué? Para reflejar verdaderamente el carácter de Cristo y el verdadero evangelio también. Y entender que el evangelio es relacional, el evangelio también se preocupa de las necesidades reales y concretas del ser humano, y para llevarlo también, por la gracia de Dios, a conocer a un Dios que nos quiere llevar hacia un terreno que es lo celestial. Y además que el cuadro completo solo está si yo, por un lado, entiendo que Dios dijo, los pobres siempre los tendréis, pero por esa misma razón dio tantas legislaciones y orientaciones respecto a cómo abordar entonces esta realidad. Nosotros tenemos aquí al joven rico haciendo esta pregunta como tú señalabas, y él dice, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dice allí Mateo 19, 20. Jesús le responde, verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Sígueme, discípulo, tú mencionabas eso. Exacto. ¿Quieres ser perfecto? Sería errado leer esto como una perfección moral, de impecabilidad, de intachable. El contexto más bien nos apunta a todo este trasfondo que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, en aquello que Dios espera que nosotros hagamos al ser bendición y en nuestro trato con los demás. Esto es lo que le está faltando a este joven. Por eso su fe no es madura, su fe no es perfecta. Varios comentaristas al ver este pasaje en realidad tienen esta mirada en donde este concepto, mejor que ser traducido como perfecto, puede apuntar más bien a ser veraz o honesto delante de Dios. Si él tiene los medios, pero a sabiendas no reconoce esta responsabilidad suya hacia los pobres, evidentemente él no está siendo honesto delante de Dios, porque Dios ha sido muy claro respecto a qué hacer con los pobres si es que tengo los medios para ayudar. Y ese es justamente, es decir, si yo tengo la posibilidad de tender la mano y Dios me ha dado la bendición de tener esos medios para hacerlo, entonces yo soy responsable delante de Dios de no haber administrado y utilizado esos medios para hacer bendición a quien necesita. Y mira, y se me viene a la mente, voy a citar la parábola del rico y Lázaro. Sí. ¿No? Entendemos que es una parábola, ¿sí? No estamos hablando ahí de otras realidades, sino que es una cuestión simbólica. Pero en esa parábola, justamente, el rico tenía la posibilidad de ayudar a alguien. Y el rico tenía esa posibilidad permanentemente porque el mendigo estaba a su puerta. Pero voluntariamente, ¿qué hacía? Lo ignoraba. Y se preocupaba de disfrutar sus deleites, ¿no es cierto? Sus banquetes, vestirse con ropas reales y todo lo demás. Por lo tanto, él voluntariamente se negaba, teniendo la posibilidad de hacerlo, de ayudar a quien sí necesitaba. Bueno, así también nosotros, es decir, hay momentos en los cuales tenemos la posibilidad y tenemos también no solo la posibilidad del recurso, sino la opción del individuo, la persona que necesita, a quien podríamos tender la mano. Pero a veces voluntariamente también nos negamos a aquello. Y eso nos hace responsables porque finalmente, tal vez como este joven, estaríamos cayendo en una inconcordancia o incongruencia en relación a lo que es la práctica real del Evangelio. Sí. Por lo tanto, aquí no es que el joven fuera una mala persona. ¿Y cuántas veces se escucha esta frase? No soy una mala persona. Yo cuando puedo ayudo, doy cuando me piden.
doy limosnas, hago esto. Pero ¿qué pasa cuando se trata de nuestra lealtad última? De dónde está puesto nuestro corazón. Y eso es lo que Dios, Exacto. ¿no es cierto?, está reclamando a través de estas palabras de Jesucristo al joven. No es si es que él tiene el anhelo, no es si es que efectivamente se está poniendo en duda si él era una persona que buscaba honrar la letra de la ley, pero ahora, ¿qué en cuanto a sus afectos? Y pareciera que justamente, como ya hemos visto en capítulos anteriores, está este amor al dinero del cual habla Pablo. Pareciera que ese era el problema, porque el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él vio que era incompatible, pero en vez de en esa lucha caer hacia Jesucristo, en esa lucha él cae finalmente en dirección a sus riquezas y se va. Y no sabemos más de este joven. Exacto. Mira, estaba mirando yo en el Evangelio de Marcos, donde está el relato paralelo, ¿no? Marcos 10. Aquí se mencionan dos cosas interesantes también. Por una parte dice que Jesús, mirándolo, lo amó. Es decir, Cristo vio un potencial en él. Cristo aparentemente vio también un deseo sincero en él. ¿Sí? Quiero ser tu discípulo, ¿qué tengo que hacer para hacer la vida eterna? Y por lo tanto Cristo manifiesta ese amor. Y por otro lado, este joven, cuando define a Jesús, le dice maestro bueno. Es decir, él logra percibir en Jesucristo una bondad que no es la bondad natural del ser humano, esa bondad a veces aparente o esa bondad manifestada por un interés, sino que ve una bondad sublime, es decir, una bondad especial. Jesús había estado preocupado de los niños, etc. Y esa misma bondad es lo que nosotros debemos reflejar también en relación con nuestro prójimo, ¿no? Y tal vez lo que Cristo también lo estaba invitando en este contexto era eso, ¿no? Anda, dalo a los pobres, ¿no? Es decir, esta bondad que has visto en mí, ¿quieres seguirme? Bueno, refléjalo ahora en tu vida, no solo en la ley muerta, sino vívela y experimenta esta experiencia de llevarla a la práctica, preocupándote del pobre, del necesitado. Sí. Pero ahí es donde está este problema de prioridad, como tú mencionabas. Sí. Bueno, en el caso del joven rico, Jesús le dice, vende todo. Vamos a ver después de la pausa el caso de un hombre que dio la mitad. Y sin embargo, fue ese día de bendición para él. Así que vuelvan, quédense con nosotros durante esta pausa y ya estamos con ustedes nuevamente. Casi todo el mundo está con miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo a las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podamos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Estamos de regreso y reiterando, como siempre, semana a semana. No dude en llamar, en escribir, en ponerse en contacto con la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. La palabra de Dios es un profundo tesoro que puede enriquecer su vida, puede fijar un nuevo norte, puede esclarecer dudas, pero sobre todo le acerca a Dios, que a través de su amor lo está llamando también hoy. Así que esa invitación, que no sea en vano, que llegue a su corazón y usted pueda responder a través de su WhatsApp, a través de las redes sociales o tal vez llamando, cualquiera sean los medios que usted tome. Habrá gente dispuesta aquí para recibir su pedido. Elija de los diferentes cursos y lecciones que se ofrecen y comience esta nueva caminata junto al Señor. Antes de la pausa nosotros mencionábamos este contraste, ¿no? Jesús le pidió vende todo al joven rico. Pero ahora vamos a ver el incidente de un hombre que, habiéndose encontrado con Jesús, dándose cuenta de su condición, está dispuesto a dar la mitad. Y no entendemos un poco acá, y más de alguna persona que quiera, tal vez con cierta malicia o cierta suspicacia, querer encontrar contradicciones donde no las hay, a apuntar también a este aspecto. Tenemos aquí en Lucas 19, y es interesante porque
todo este bloque que va desde el capítulo 9 hasta el 19, estos 10 capítulos básicamente de Lucas, hay un fuerte énfasis justamente hacia los marginados, los más desvalidos, los más pobres, aquellos que verán esta reversa en sus destinos cuando finalmente el Evangelio, que no hace esta discriminación, termine muchas veces colocando a los que eran últimos primeros, etc. Y Zaqueo viene a ser el último ejemplo de esta realidad, porque él era despreciado por todos, era cobrador de impuestos, se había enriquecido de manera ilegal, digámoslo así suavemente. Por lo tanto, él estaba en lo último. Si uno le preguntaba a cualquier persona con una orientación religiosa qué posibilidades tiene Zaqueo de salvarse, era la más escasa, tal vez inexistente. Y sin embargo, vemos en este episodio algo maravilloso que sucede. Mira, es interesante. Zaqueo se menciona que no era cualquier publicano. Era jefe de los publicanos. O sea, ejercía justamente, por decirlo de alguna manera, estaba a cargo de esta empresa. Lo que obviamente le traía buenos dividendos. Y esos buenos dividendos se reflejaban en un buen estatus. Pero sin embargo, por otra parte, notamos que en la experiencia de Zaqueo hay una necesidad. O sea, tanto en el joven rico como en Zaqueo existe una necesidad. Y esto puede darnos digamos, una aplicación. ¿Será que en realidad el bienestar económico o el dinero lo es todo? Como dicen por ahí, ¿no? El dinero no compra la felicidad. No compra la felicidad, pero ayuda, dicen, ¿no? O la finanza, dicen otros. Claro. Pero en realidad, claro, es decir, esa pregunta siempre que se plantea, ¿no? El hecho del afán de alcanzar un estatus, la riqueza, ese bienestar económico, ¿será que eso es el todo en la vida? Pero tanto en el joven rico como en Zaqueo encontramos que esa condición aparentemente no es real. Es decir, el dinero no les trae esa felicidad. Hay una necesidad, hay un vacío. En el caso, ambos van a la presencia de Jesús. Zaqueo, siendo más pequeño, ¿no?, en estatura, encuentra una dificultad en el camino. Tiene que subirse a un sicómoro, ¿no? Y desde ahí tratar de contemplar a Cristo, y era lo que le bastaba. Pero Jesús clava la vista en él, o sea, Jesús ve, Jesús conoce la necesidad del ser humano, Jesús mira más allá. Por lo tanto, aquí ya vemos y podemos entender que lo material no suple todo. Es decir, el bienestar temporal no suple todo, sino que hay algo que el ser humano no va a lograr a través de las cosas de este mundo, sino solamente en el encuentro con Dios, en Cristo, puede obtener. ¿Y qué es eso? Es la paz, el perdón, la seguridad de la salvación, la esperanza de una vida eterna, que ni el dinero, ni la fama, ni la riqueza de este mundo obtiene. Pero mira, en ese encuentro donde existe esta real necesidad, Jesucristo no se margina de estar con él. Desciende, porque es necesario que ahora yo more en tu casa. Y ahora Jesucristo va a compartir con él. Y Jesucristo ahora mora con él, cena con él, participa con él. Y aquí viene una reacción, una respuesta. Ahora, en este caso es interesante porque Jesús no, en el caso del joven rico, como tú mencionabas, Jesús fue explícito. Fue explícito. Anda y vende todo lo que tiene. En este caso Jesús no le dice a Zaqueo, anda y vende, sino que Zaqueo se da cuenta finalmente que todo lo que él apreciaba o valoraba como lo más importante en su vida, finalmente no era lo más importante, porque tiene el gozo de tener a Cristo consigo. Y segunda cosa que ve Zaqueo, es decir, la injusticia que tal vez él pudo haber cometido para alcanzar esta riqueza, de eso también en este momento cambia su conducta. Y por eso dice la Biblia que también toma una decisión concreta. Es decir, ¿qué hace? Si algo he fallado, estoy dispuesto y voy a entregar, dice, cuadruplicado, ¿no? Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le adeudo algo, tendré que entregarlo cuadruplicado. Es decir, voy a saldar mis cuitas, voy a saldar mis deudas. Voy a preocuparme, por lo tanto, de los desposeídos, de aquellos que yo mismo a lo mejor en algún momento extorsioné o alcancé esta riqueza. Entonces, y es una restitución plena, porque una cosa es te robé, aquí te lo devuelvo. Exacto. Pero nosotros vemos que en la legislación que Dios le dio a su pueblo, la restitución plena era que se debía agregar además. Exacto. Y las proporciones no son tal vez idénticas a las que Zaqueo está planteando, pero él está respetando ese espíritu. Exacto. De entender de que ha habido un perjuicio para la persona,
y él no basta con el tiempo que ha pasado solo devolverle la cantidad uno a uno. Él entiende de que él debe hacer una restitución plena. Exacto, y piensa que hasta Dios mismo lo establece en relación al diezmo, ¿no? Cuando dice que alguien toma del diezmo, tiene que entregar un quinto de ellos. O sea, pensemos en ese alcance. Y en este caso, claro, Zaqueo está hablando de restituir justamente como tú lo mencionas, de manera completa, total, plena a aquel que se vio afectado. Pero es interesante ver que la reacción de Zaqueo, su disposición, su respuesta es distinta a la del joven rico, pero surge también de haber experimentado ese encuentro con Jesús. Es decir, de haber visto la bendición de tener a Cristo en su vida, quien suple su real necesidad. Y por lo tanto, cualquier otra necesidad aparente que él veía tan importante como la riqueza, ahora pasa a un segundo plano. Ya no es lo trascendente, ya no es lo importante. Ahora su vista está fija en Cristo, pero también está fija ¿en quién? En su prójimo, en el pobre, ¿no? Esto daré a los pobres. O sea, ¿te das cuenta el cambio? Antes, ¿cómo era? No, era para mí, era alcanzar para mí, era para mi egoísmo. Pero ahora el Evangelio lo alcanza a él. ¿Y qué hace? Transforma, cambia el orden de sus prioridades y le hace reenfocar también su vida en beneficio de compartir su bendición, incluso con aquel que sufre. Y por eso Jesús puede decir, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y la salvación no es porque él está devolviendo dinero. No. La salvación no es porque él ha hecho este compromiso que involucra sus finanzas. Es como tú bien decías, él está entendiendo el alto valor que tiene Jesucristo, la persona de Jesucristo, lo que solo Jesucristo le puede dar, y que por lo tanto en esta tensión, si es que existía, entre Dios y las riquezas, él ha tomado la decisión correcta. Él se está desprendiendo de sus ídolos, él se está desprendiendo de lo que antes era en torno a lo cual su vida gravitaba. Eso fue lamentablemente algo que el joven rico no pudo hacer. Y por eso esta comparación, ¿no? Da todo, doy la mitad. Ese no es el foco, es lo que en el corazón de ellos está respondiendo a la persona de Jesucristo. Exacto, y el joven rico no fue capaz de responder a ello. O sea, siguió siendo para él su prioridad y su mayor valor su riqueza. Por eso dice que se fue triste. Es decir, no logró valorar la dimensión del real tesoro que tenía delante de él. Sí. Que la riqueza mayor estaba justamente en Cristo y la salvación, en la esperanza de vida que Cristo ofrece. Y eso tal vez también ocurre mucho dentro de la sociedad actual, ¿no? Es decir, cuando vemos personas que a veces son sinceras, pero que frente a la invitación de Cristo sienten que es un precio muy alto, ¿no? Cuando en realidad quien pagó el precio alto lo pagó Cristo por nosotros. Y entonces desprendernos de esto, de esta confianza, de esta riqueza, de lo material, por recibir en Cristo, ¿no es cierto?, esa salvación preciosa, ese perdón, esa misericordia. A veces algunos dicen, no, esto no es para mí, esto es muy alto el costo, no, dejar atrás eso, no. Y entonces prefieren seguir en ese camino como el joven rico. Y vemos aquí entonces el velar por los demás, o como es el título de este capítulo, estos hermanos más pequeños de Jesús, es realmente comprender la esencia del Evangelio, la razón de ser que Jesús mismo declaró como siendo la directriz de su propio ministerio. Ahora, hay un hombre en la Biblia también que es Job, que tal vez es uno de los más grandes ejemplos de un hombre justo, recto delante de Dios, que caracterizaba su vida. Y es interesante leer la propia reflexión de Job, no con fines de engrandecerse, porque en la condición en la que él está, cuando él dice y profiere estas palabras, ya no le queda nada de eso. Él está humillado, él está contrito, él está tratando de entender estas pruebas que le han sobrevenido. Y sin embargo, él está mirando hacia atrás. Y cuando nosotros entendemos que en los primeros versículos del libro, Dios pone a Job como este ejemplo de un hombre recto. Exacto. Y ahora vemos cómo era la vida de este hombre. Nosotros descubrimos de que una vez más, los pobres, el necesitado, este corazón que está en armonía con el propósito de Dios y el desarrollo del propio ministerio de Jesús. Tal vez podamos leer ahí en el tiempo que nos va quedando, capítulo 29 de Job, del versículo 12 en adelante. No sé si quieres seleccionar algún pasaje en particular. Sí, tal vez el 12, por ejemplo, inicial dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador, dice él. Luego dice, bendición venía sobre mí,
del que estaba a punto de perderse, dice, y el corazón de la viuda, yo me preocupaba de dar alegría. Versículo 15, yo era los ojos para el ciego, pie para el cojo, dice, ¿no? 16, y padre para el necesitado. De la causa, dice, que no entendía, me informaba con diligencia. O sea, si tú te das cuenta, no estamos hablando de una conducta esporádica, ocasional. No estamos hablando de que Job, como decíamos anteriormente, había un mendigo por ahí, metía la mano y daba. No, él se informaba. Vemos aquí una armonía entre la declaración de Dios, has visto a mi siervo Job, varón justo y recto. Bueno, no eran, voy a decirlo así, no era una frase cliché, no eran palabras de buena crianza para referirse a un hombre piadoso que hacía holocaustos todos los días, sino que Dios estaba hablando de un hombre que en realidad vivía el Evangelio, de alguien que vivía en realidad en consecuencia a los principios que profesaba en su madurez y en su relación con Dios, lo expresaba ahora a través de su prójimo. Entonces aquí podemos ver que el fundamento del reino de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo, Job lo encarnaba muy bien en su forma de vivir, porque aquí dice, o sea, él se preocupaba del pobre, se preocupaba de la viuda, se preocupaba del menesteroso, no ocasionalmente, sino permanentemente. Y es una invitación a nosotros también. Desde luego. Hemos comenzado con Jesucristo, hemos visto también estos ejemplos en la Escritura, hemos visto contrastes también. Y finalmente estamos reflexionando acá en Job, un hombre que sufrió mucho y sin embargo en ese sufrimiento, aún él, un hombre justo, tuvo una vislumbre más clara de Dios y pudo ser de bendición, porque la bendición que vino después de esta experiencia fue incluso mayor. Exacto. Dios pareciera que ve que hay una perfecta armonía entre la bendición material, espiritual, y cómo esto puede transformar el entorno, puede transformar el entorno en el cual estamos nosotros o está nuestra iglesia. Y ciertamente Jesucristo transformó y atendió a muchos en este mismo espíritu. ¿Qué invitación en este tiempo que nos va quedando querrías dejarle a nuestros amigos? Bueno, en primer lugar, la invitación de seguir el ejemplo de Jesús. Dios nos invita justamente a seguir el modelo de vida que Cristo nos enseñó. Recordemos que el Evangelio y el cristianismo es justamente vivir como Cristo, es encarnar esos principios de este reino de Dios desde la perspectiva de lo que nosotros vivimos en relación con Dios y con nuestros semejantes. Amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y ese amor podemos manifestarlo a través de estas atenciones de cuidado con aquellos que son los hermanos menores de Jesús, como Él los define, ¿no? Por lo tanto, qué hermoso es poder ser bendecidos para también ser bendición a los demás. Que Dios nos ayude, y la invitación es esa, que cuando tú veas al pobre, al desvalido, al necesitado, no cierres tu mano, sino que también como Jesús atiendas su necesidad. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe y nos ayude en esta decisión. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo nos muestra también este ejemplo claro y concreto de lo que significa este principio importante del reino de Dios, de amar al prójimo y manifestar nuestro amor sincero y preocupación en su necesidad. Ayúdanos, Señor, a expresar el Evangelio de esa manera práctica, donde aquel que sufre, donde aquel que necesita, no solo pueda encontrar una palabra de aliento o de esperanza, sino también la ayuda frente a su dolor y a su necesidad, en la cual nosotros podamos también intervenir para salvación, para bien y para vida eterna. Cuida de cada uno de nuestros amigos. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis. Gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo. Y será hasta el próximo, queridos amigos, en un episodio más de Lecciones de la Biblia.